Muy buenas noches, Lucy, y a toda la audiencia. Bueno, doctor Lucero, ¿qué ha ocurrido en las últimas horas con la investigación de este caso tan aberrante? Sí, verdaderamente todavía no superamos el escenario de conmoción que ha generado este caso. Realmente veníamos bastante preocupados, sobre todo por cómo se habían generado las primeras etapas del proceso penal, particularmente una audiencia de la que nosotros como querellantes no participábamos porque no estábamos todavía presentados en la causa, pero fue una audiencia más que preocupante porque por un lado teníamos a un Ministerio Público Fiscal que estaba tratando de lograr la privación de la libertad de dos personas que, conforme la información mínima, pero importante con la que se contaba, estaban por volver a incurrir en los actos de abuso sexual sobre los menores. Con lo cual era una situación bastante complicada, porque no es la situación en la que el Ministerio Público Fiscal puede administrar los tiempos, preparar su estrategia, juntar toda la información para recién formular cargos. El Ministerio Público Fiscal se vio apremiado por las circunstancias y la consecuencia de esa primera audiencia, ya todos la conocemos, tiene que ver con que estas dos personas sobre las que recaían sospechas quedaron libres. Y a partir de ese momento, una preocupación excesiva y verdaderamente importante, no solo para la familia, sino para la comunidad. Y bueno, se volvió a revisar la situación y empezamos nosotros a trabajar en la causa de la mano del Ministerio Público y de la Defensoría de los Derechos del Niño, y entendimos que teníamos que volver a pedir una audiencia, pero con otro juez. Esta audiencia se hizo y en esta audiencia se aceptaron los cargos contra la madre y su pareja en relación a la menor de las hermanas. Luego la defensa cuestionó esta audiencia, esta decisión, y tuvimos una nueva audiencia, que fue la última, ante un tribunal de 3 jueces de garantía, quienes confirmaron los cargos, que realmente son cargos muy sensibles, porque se trata de nada menos y de nada más que de una acusación por el presunto delito de abuso sexual contra la madre, agravado por el vínculo, y contra la pareja de la madre, agravado por la situación de convivencia, y con el plus de que las víctimas son mujeres menores de edad. Bien. Doctor, ¿se pudo avanzar en exámenes médicos para lograr determinar si hubo abuso o violación? En un principio solo se había podido avanzar en los exámenes médicos forenses de la menor de las hermanas, de 4 años. En relación a la segunda hermana, la de 11 años, sobre la que teníamos información de que podría haber sido víctima de abuso sexual, en los primeros momentos la menor no quiso que la revisaran. Una situación que es muy llamativa. No es común que un médico no pueda, por lo menos, observar la situación física de ese menor, y esto ya es como que nos hacía mucho ruido, pero si hay algo que hay que tener en cuenta en las investigaciones en las cuales podríamos encontrar menores víctimas, y ni que hablar si son víctimas de abuso sexual,
es que uno tiene que, por un lado, respetar los tiempos de los niños. Esto es muy importante. Y en segundo lugar, tratar en la medida de lo posible de no contaminar sus relatos. Entonces, en este sentido es que fuimos muy cuidadosos y tratamos de llevarla a la menor a que en algún momento se contacte con alguien con quien pueda empezar a abrirse, empezar a confiar, empezar a hablar. Y así fue que una mujer del entorno cercano, familiar, pudo entablar una comunicación de mucha confianza con esta menor de 11 años y recientemente la menor accedió a que la revisen y ahí logramos el examen médico forense de esta menor y lamentablemente los resultados no son muy buenos, que digamos. Esta nueva evidencia ya nos posiciona a los acusadores en condiciones de solicitar una nueva audiencia para reformular los cargos y ya no solamente dirigirle la imputación de abuso sexual respecto de la menor de 4, sino también de la menor de 11 años, lo cual obviamente es algo que es lamentable, pero que a nosotros no nos está sorprendiendo, al menos por la información que manejamos. Bien. ¿Qué pasaría con el varoncito de la familia? En relación al hermano de estas niñas, si bien accedió al control físico y no se advirtió ningún tipo de lesión, en primer lugar, esto no necesariamente implica que no haya sido víctima de abuso sexual. Podría haber sido víctima de maniobras sexuales que no dejaran secuelas. Y también está la otra situación, que el menor no haya sufrido actos de abuso, pero sí haya sido testigo de actos de abuso. Entonces, volvemos con las dos reglas de oro. En primer lugar, tenemos que respetar los tiempos del menor y en segundo lugar, tenemos que ser muy cuidadosos, y esto lo tiene muy en claro la familia y los allegados, de que no hay que contaminar el relato del menor, en el sentido de no incorporarle información que no sea propia, porque en algún momento, si el menor llega a estar en condiciones de hablar, vamos a tener que acercarlo a una entrevista en la ciudad judicial para que una psicóloga lo entreviste, y ahí va a ser muy importante que la información que brinde sea una información espontánea y propia y no guionada por terceros. Claro. Doctor, seguramente se va a pedir la ampliación de la preventiva, ¿no? Todavía no lo hemos definido. Repito, estamos trabajando estrechamente, tanto los abogados de la querella, a mí me acompaña la doctora Silvina Fernández Mendaña, con el doctor Andrés Azar, que es el fiscal del caso, y con la doctora Mónica Palomba, que es la defensora de los derechos del niño. Nosotros tenemos que producir una serie de diligencias en los próximos 7 días. Es muy probable que tengamos que solicitar una audiencia para ampliarle los cargos a ambos imputados. Y ya cuando estemos próximos a la fecha, ahí tomaremos la decisión si solicitamos la prórroga de la prisión preventiva. No nos olvidemos que el hecho de que ellos estén privados de la libertad no es caprichoso. Por un lado, en el caso de la pareja, está privado de la libertad porque nosotros logramos probarle a los jueces de que este señor en estado de libertad es muy probable que se fugue de la región. De hecho que no tiene siquiera un lugar de residencia, de domicilio, y su grupo familiar está en el litoral de la Argentina, no está acá en la región. Es más, esta persona hasta fue infraccionada mientras estuvo en libertad por violación al aislamiento, a las restricciones del aislamiento. Y en el caso de la madre, tenemos serias sospechas de que estando en libertad podría llegar a influir directa o indirectamente
la declaración de los menores, están pendientes todavía la declaración de algunos menores, e incluso de algunos testigos de la causa. Entonces, esa es la finalidad de que esta gente esté en prisión preventiva. Esto lo aclaro porque a veces se relaciona como que ya están cumpliendo un castigo por lo que hicieron. No, estamos en un proceso y la finalidad de que ellos estén como estén privados de la libertad no es de castigarlos, sino de preservar un proceso que necesitamos que avance rumbo a un juicio. Bien, hay que recordar que este señor fue detenido en Valentina Sur y la mamá en San Patricio del Chañar. ¿Esto qué significa? ¿Que estaban intentando ya huir o habían encontrado un lugar, algún familiar o alguien que los cobijara en esos días? En el caso de la pareja, esto puntualmente no lo interpretamos como que estaba retirándose de la región, y en el caso de la madre, tampoco. En realidad fueron otros elementos que nos llevaron a justificar la privación de la libertad. Bien. Repito, es fundamental preservar el proceso. Lucy, imagínate vos que aquellos días en que a estas dos personas las dejaron en libertad, imagínate que hubieran hecho, podrían haber desplegado muchas conductas. Una era fugarse. Si esas personas se fugaban, la causa queda impune. Claro. Hubiera sido terrible. O fugarse o interferir con otras personas. A veces hay sospechosos que hasta se suicidan. O sea, fue increíble esos días en que estas dos personas estuvieron en la libertad, fue increíble la conmoción, fue tal la conmoción que hasta la gente no pudo evitar salir a las plazas a manifestarse en contra de la decisión de aquella jueza de garantías. Sí, realmente fue muy impactante cómo se involucró el vecindario, ¿no?, en este tema y cómo exigió justicia, incluso poniéndose en riesgo justamente por violar prácticamente una cuarentena saliendo a la calle y además, bueno, en algunos casos extremos amenazando ya con algún utilizar la violencia como incendiar la casa o vehículos y demás, ¿no? Pero fue realmente llamativo cómo se involucró toda la gente allí en el barrio. Sí, efectivamente. Y de manera permanente yo le pedí a toda la gente que mantengamos el reclamo, pero siempre de manera pacífica. Ahora, quiero, si me permitís, Lucy, destacar el nivel de solidaridad de la gente. Realmente uno no sale del asombro. Más allá de todo esto que se conoció, del acompañamiento de la gente para que haya justicia, más allá de esto, el acompañamiento de la gente en relación a las niñas, porque recordemos un punto, los padres estaban separados, el padre es un señor muy humilde, que de repente se encuentra con este drama de contar con información de que habrían abusado sexualmente de sus hijos, lo cual es todo un drama. Y aparte se tiene que hacer cargo de golpe, cuando apenas podía sobrevivir él, hacerse cargo de 3 menores. Y la comunidad fue increíble cómo respondió, al punto tal que todo el mundo empezó a llevarle comidas, provisiones, materiales, incluso hasta se sumó la propia vecinal de Canal 5, de hecho que una de las personas que nos acompaña y nos auxilia permanentemente es el presidente de la vecinal, el señor Luis Sánchez, que en el día de hoy me manifestó que le diga a la gente que ya no le lleve más comida porque ya tiene todo lo necesario para alimentar a sus hijas y que lo que están necesitando es materiales porque no estaba previsto en su precario alojamiento poder estar con estos niños. Claro. Quiero destacar esto, la solidaridad de todo
todos los vecinos de Canal 5 es realmente destacable y hay que aplaudirlos. Bien. Doctor Lucero, bueno, le agradecemos mucho este contacto. Vamos a estar muy atentos a ver qué va a ocurrir entonces en la próxima semana, porque es un caso que, como bien lo dice, ha conmocionado a todos y, bueno, queremos saber cómo lo resuelve la justicia. Sí, así es. Yo también quiero destacar la última resolución del tribunal de 3 jueces que confirmaron los cargos y la prisión preventiva, los jueces Karina Álvarez, Carolina García y Dardo Bordón, que hicieron algo que sería bueno que siempre hagan todos los magistrados de la provincia de Neuquén, más allá de sus conocimientos jurídicos, que usen el sentido común y las máximas de la experiencia. Y ellos, cuando resolvieron teniendo en cuenta esto. Hasta cuando cuestionaron de que los niños no hablaban porque nada había pasado, ellos interpretaron que a veces los niños hablan más de lo que creemos con su silencio. Claro. Así que en este sentido nosotros vamos a seguir trabajando y entendemos, Lucy, finalmente, que esta causa nos ha venido impresionando con la información que se ha ido produciendo, pero creo que todavía vamos a producir mucha más información que va a comprometer mucho más a estas personas y en paralelo un fuerte acompañamiento terapéutico tanto a las 2 hermanitas, al hermanito y al padre, porque es impresionante cómo los ha impactado en sus vidas. Bien. Doctor Lucero, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes por estar. Hasta siempre. Hasta luego.